Nadie lo dice en voz alta, pero muchos son los que pensamos. ¿Y si hay secuestrados con vida del otro lado de la frontera con Gaza? ¿Por qué pensamos esto? Porque desde el 7 de octubre del 2023 no tenemos una foto, no tenemos una información, no tenemos ninguna prueba, solo silencio. Un silencio que pesa más que el plomo y que invita a que nos hagamos esta pregunta que nadie quiere responder. En la sociedad israelí hay rumores, muchos rumores que levantaron esperanzas y bronca al mismo tiempo. Esperanza porque quizás haya vida del otro lado de la frontera. Bronca porque el Hamás nos volvió a traicionar. A mí, como ustedes saben, nunca me gustó hablar del tema y 2 años estuve callado porque creía que cada vez que hablábamos de los secuestrados subíamos el precio al chantaje. Pero ahora que ya pagamos el precio, no solo que es hora de hablar, sino de exigir. Como dice la Torá, no te quedarás inmóvil ante la sangre de tu hermano. Y por eso yo estoy aquí haciendo este video. Les cuento que en el tema de los secuestrados hay 3 organizaciones principales en la sociedad israelí. Ustedes solo conocen una porque la prensa, las redes sociales, intentó mostrarles solo esa. Aquella lucha de los padres de secuestrados, de la familia, de la sociedad israelí. En el Kikar HaTufim, en la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv, color amarillo. Aquellos padres que decían que había que negociar, había que hacer lo imposible por traer a todos los secuestrados aquí a Israel lo más pronto posible y no importaba el precio que había que pagar. Muy cerca de aquí, enseguida se los voy a mostrar, otra organización también de familiares de secuestrados que decían que no había que hacer nada, solo dejar al gobierno y al ejército que haga su trabajo en silencio. Y aquí, en la carpa en la que estoy ahora, que enseguida les voy a mostrar, con este cartel detrás mío, organización de padres de soldados que cayeron durante los últimos 2 años en la guerra de Gaza, que dicen que hay que seguir hasta el final como si fuera que no existen los secuestrados. En este cartel de aquí, fotos de soldados caídos, más y más soldados, que dicen, Bemotam Tzivu Nitzajón. Su muerte nos ordenó a seguir hasta la victoria. Es decir, que ellos no quieren que la muerte de ellos haya sido en vano y todo esto se termine ahora, así con estos pésimos resultados que tuvieron la guerra de Gaza. Amigos, este es un video duro, lo sé, pero hay que hacerlo. Alguien tiene que hablar, alguien tiene que mostrar, alguien tiene que mostrarle al mundo esta cara de la sociedad israelí. Aquellos que estuvieron y siguen estando en contra de negociar con el Hamás, aquellos que dicen que hay que seguir la guerra hasta el final. No hay gente acá. Este movimiento comienza a reorganizarse a partir de mañana sábado en Israel. Yo no filmo los sábados, así que no voy a venir a filmarlos, pero mientras les filmo este lugar de donde ellos lucharon los últimos 2 años y piensan seguir luchando, les voy a contar sobre este fenómeno y voy a intentar responder. Y si hay secuestrados vivos todavía en Gaza, gracias por participar. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, que además de este proyecto tiene una tienda virtual que los invito a conocerla aquí debajo del video. Empecemos. Amigos, si no les dije, estoy en Jerusalén, hoy es viernes por la mañana, el primero del segundo mes, y a diferencia del saludo de la gente en la calle que se desean Jodesh Tov o Shabbat Shalom, en la sociedad israelí hay una sensación que el segundo mes lo comenzamos con el pie izquierdo y que este Shabbat no será diferente al anterior, porque aún hay secuestrados en Gaza, y sí, quién sabe si vivos. No les voy a traducir lo que dicen los carteles, se los voy a escribir así lo entienden, así no pierdo tiempo. Y como siempre digo, amigos, quien habla del tema no sabe, y quien sabe no habla. En nuestro caso, quien habla es Israel, lamentablemente sin saber. Y quien calla es el Hamás, que es quien sabe cuántos secuestrados aún quedan vivos y cuántos quedan muertos. Lo mío
es solo preguntas, y mientras recorro la carpa de los padres de la lucha, de aquellos que opinan, exigen que Israel no se rinda ante el terror, ante las imposiciones de nadie, aunque sea Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, aquellos que perdieron lo más valioso por rescatar vivos a los secuestrados, o defender nuestra seguridad aquí y en todo Israel, aquellos que, como les dije, no quieren que la muerte de sus hijos haya sido en vano y que su muerte sea la cual ayude a llevar a Israel a la victoria. Nadie puede juzgar a estos padres, que si bien no tuvieron mucha voz los últimos 2 años, les aseguro que a partir de mañana ustedes y el mundo comenzará a escucharlos. Porque si aún no se lograron los objetivos, no recuperamos a los secuestrados, no cayó el Hamás en Gaza y no tenemos seguridad en Israel, hay que seguir combatiendo, quizás más que antes, y en nombre de estos jóvenes que se transformaron, como ven, en libros de memoria, en stickers, en una pesadilla para miles. Mientras vemos estas tristes imágenes de quienes dieron sus vidas por todos nosotros, les cuento que en Israel hay un silencio que duele. Nadie sabe si todos los secuestrados siguen vivos, pero somos muchos los que sentimos que algo no cierra. Hay familias que todavía prenden velas, que todavía dejan el plato en la mesa, y si ustedes dejaron de ver imágenes de secuestrados, dejaron de ver manifestaciones, o peor aún, se sacaron el simbolito amarillo que llevaban en su pecho, creyendo que aquí hay final feliz, ese final feliz fue de apenas 20 familias. Ustedes deben hacerse esa pregunta y hasta que no hayan pruebas contundentes, deben considerar a los secuestrados que aún están en Gaza, que Israel supone, y recalco, supone que están muertos como vivos. Ese es su deber. Aquí hay un caos a ese nivel. No hay paz, por supuesto, ni siquiera cese de fuego. Comenzó el verdadero genocidio en Gaza, pero por parte del Hamás. Ustedes lo empezaron a ver. El gobierno de Israel dice una cosa, los militares otra, se contradicen. Los medios de comunicación, como siempre, cambian cada semana según el viento, y lo cierto es que en las calles se respira una sola pregunta. ¿Siguen ahí en Gaza? ¿Estarán vivos? Ese silencio es más fuerte que cualquier sirena. Es el mismo silencio, si aplico la porción semanal de hoy, que hubo cuando Noé, escuchó caer las primeras gotas y nadie en el mundo entendía lo que venía. En cada nombre que no vuelve a casa hay un eco que clama, y cada noche que pasa sin respuestas es una herida más. Repito, la Torá dice, no te quedarás inmóvil ante la sangre de tu hermano, y eso es exactamente lo que siente gran parte de este pueblo, y comenzará a decirlo a partir de mañana. Que quedarse callado es una forma de traición. Ellos van a intentar que nadie pueda dormir tranquilo cuando haya una mínima posibilidad que alguien de los nuestros en algún túnel de Gaza siga respirando. Y esto que vemos es la otra organización de padres y familiares de secuestrados, aquella que ustedes jamás vieron, pero porque ellos quisieron que no los vean. Por otro lado, como dice este cartel, Ain Tajat Ain, ojo por ojo, es decir, castigo hasta la victoria. Estuvieron aquí firmes frente al despacho del primer ministro Netanyahu, diciéndole, mostrándoles que haga lo que debe hacer sin olvidarse de sus seres queridos, que su deber es traer con vida a sus hijos que fueron secuestrados por culpa del ejército bajo su responsabilidad. Y digo castigo y no digo venganza. Aquí en esta tienda, en esta carpa, nunca hubo teatro, siempre hubo miradas que no se rindieron. Hablaron poco, pero exigieron todo, nombres, pruebas, vidas. Ahora que Israel se rindió al terrorismo, comenzará su lucha, porque les aseguro que a ellos nadie los va a callar. De aquí voy a ir a la estación central para completar la idea sobre la sociedad toda. Vamos. Amigos, los traje a la estación central de Jerusalén para que vivan conmigo el movimiento de un viernes a las 11 de la mañana aquí en Ciudad Santa. Antes, quiero cerrar la idea de los padres secuestrados, que comencé antes porque mientras venía me di cuenta que me quedaron cosas en el tintero. Aquellos padres son padres que desde el primer día rechazaron cualquier canje con terroristas. Padres que pidieron no negociar porque consideraban que entregar concesiones alimentaba más violencia y ponía en riesgo a todo el resto. Ellos sostuvieron su postura con dignidad contenida.
Sus decisiones se filtraban solo en conversaciones privadas con abogados y líderes comunitarios, a veces con parlamentarios. Ellos nunca buscaron espectáculo, buscaron coherencia moral. Ellos prefirieron seguir presionando al Estado para operaciones de rescate que no implicaran impunidad. Y esa postura creó tensiones públicas en toda la sociedad israelí. Algunos criticaron su firmeza y otros la aplaudieron. Amiga, amigos, no se imaginen consignas grandilocuentes, Todo lo que hicieron fueron encuentros cerrados, llamadas telefónicas, intercambio de información y reclamos formales a las autoridades. Ellos exigieron siempre, y ahora más que nunca van a hacer, claridad en los procedimientos de búsqueda y en las reglas de compromiso. Pidieron que la estrategia priorice vidas sin normalizar el secuestro como herramienta política. Ellos demandan hoy justicia por sobre todo, una demanda de justicia que es la brújula por la cual ellos viven el día de hoy. Y ahora hablemos de este lugar, de la capital de Israel, este viernes al mediodía. Aquí, en especial, van a ver soldados que salieron de sus bases a hacer el Shabbat en sus casas, comer la comida de mamá, que los espera feliz de la vida, gente que viaja para ver a sus padres, jóvenes con mochilas, otros con auriculares. Todo parece normal, ¿verdad? Pero debajo de esta rutina hay una tensión que nadie comenta. Desde hace meses, el tema de los secuestrados se volvió terreno delicado, y más la última semana. Muchos piensan que el gobierno oculta información. Otros creen que simplemente no la tiene. Lo cierto es que el país vive dividido entre los que confían y los que ya no pueden hacerlo. En las calles de Jerusalén, de todo el país, se escuchan frases cortas. Ya no hay nada que hacer, no nos cuentan todo, algo esconden, estarán vivos los secuestrados. Y no son gritos, son susurros. Israel, aquel país acostumbrado a vivir con dolor, siempre se resignó a vivir con incertidumbre. La incertidumbre desgasta. Entonces la gente sigue trabajando, preparando el Shabbat, haciendo fila para el tren, pero cada tanto miran el teléfono, buscan noticias y vuelven al mismo vacío. Nada nuevo, incertidumbre. Esto nos mata. La sociedad se pregunta si se puede confiar en quienes deciden, si debemos esta vez callar o renovar la lucha pública. Se cuestiona por qué los nombres de los desaparecidos no están en primera plana como hace una semana o dos, y por qué los políticos evitan hablar de ellos en los discursos, o por qué las operaciones de rescate se anuncian sin resultados. El pueblo está cansado de comunicados vagos y de conferencias sin respuestas. La confianza en Israel siempre fue parte de la defensa nacional y ahora, como ven, está resquebrajada. La Biblia enseña, el justo detesta la mentira, pero el impío actúa con infamia y vergüenza. Muchos sienten que se ha mentido por estrategia y que esa estrategia se convirtió en costumbre. Otros prefieren no saber porque saber duele más que suponer. En los cafés se habla del costo humano, de los soldados que murieron sin liberar a nadie y de las promesas que quedaron en el aire. Algunos justifican al gobierno y dicen que revelar datos pondría en peligro las operaciones secretas. Otros responden que la democracia no puede funcionar con información reservada que afecta a todo el país. Y entre esas dos posturas se mueve la sociedad israelí entera, entre la necesidad de seguridad y el derecho a la verdad. Y les aseguro que nadie sabe qué pesa más. Rumores. ¿Qué dijeron los secuestrados vivos? ¿Trajeron información valiosa? ¿Son ellos los que comenzaron el rumor de que aún hay secuestrados con vida? En los noticieros se evita mostrar imágenes antiguas de los secuestrados como si eso cerrara el tema, pero están ocultando la verdad. En las redes los familiares siguen publicando fotos y mensajes que ya casi nadie comparte. Una lástima. Hay un cansancio colectivo, no de indiferencia, sino de agotamiento. La gente quiere pasar página, pero la historia no les deja. Nosotros estamos aquí para cuestionar, amigos, no se olviden. Mientras vemos a la gente cargando bolsas, apurada por llegar a casa antes de Shabbat. Y piensen que cada uno parece mirar hacia adelante, pero cuando mencionás la palabra secuestrados, la vista se corta. Es como si todo el país hablara de todo menos de eso.
En las universidades, los estudiantes discuten sobre moral y política. En las sinagogas se reza por los cautivos. En los barrios se debaten culpas. Algunos acusan a los medios de manipular, otros acusan al gobierno de haber fallado, otros al ejército, por supuesto, pero la mayoría guarda silencio. No porque no les importe, sino porque no saben qué decir. Quien habló fue el profeta Oseas, y lo cito: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y amigos, esa frase resuena hoy en Israel. Es la que lo describe. La ignorancia forzada se vuelve una forma de defensa y el miedo a la decepción mantiene a muchos callados. En esta estación, donde todos caminan hacia su destino, yo entiendo que el país también camina, pero sin dirección clara. ¿Hay esperanza? Sí, pero también resignación. La sociedad, para mí, vive entre la fe que aún haya vida y la sospecha de que ya no la hay. Un joven con kipá revisa su teléfono, una madre carga a su hijo dormido, un soldado conversa con su novia, todos siguen. Porque la vida en Israel nunca se detuvo, ni siquiera en medio de la duda. Pero la pregunta sigue flotando como si nadie pudiera pronunciarla en voz alta. Quizás esa es la verdadera herida. El país que siempre habló de todo, ahora calla. Calla porque teme la respuesta o porque todavía no la tiene. Y entre el tumulto de este ruidoso lugar, un viernes al mediodía, la pregunta vuelve sin cerrar, sin ser resuelta. ¿Hay aún secuestrados vivos? Shabbat Shalom.